Hola, ¿cómo están? Bueno, les estoy haciendo este videito para poder empezar a dar una explicación de estos dos bloques que vamos a estudiar en estos días, ¿verdad? Sí, recibí algunos comentarios de que dos bloques eran mucho, pero si se ponen a ver, en realidad no es tanto. Lo que pasa es que hay mucha paja, pero no son tantas actividades, y vamos a ir viendo aquí en este video, que es muy importante que lo vean, porque aquí les voy a ir diciendo qué actividades sí vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ahí en la pantalla están viendo el número de bloque, es el bloque 3, identificas el ámbito de acción de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las ciencias sociales. En este bloque estamos viendo, por ejemplo, que es la antropología, la ciencia política, el derecho, la economía, la geografía humana, la historia, la psicología y la sociología. Estas son las ciencias sociales y vamos a ver cómo se relacionan estas ciencias sociales y cómo se estudian esas ciencias sociales. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la antropología? ¿Qué es lo que hace la política? ¿Qué es lo que hace el derecho, la economía, etc., etc.? Entonces vamos a ir viendo. Vamos hasta la página 77 de su documento para empezar con la antropología. Aquí en la antropología vamos a ver, dice, los principios o los principales puntos de la antropología pueden ser, dice, todo grupo social debe estudiarse de acuerdo a su contexto. ¿Qué es lo que hace la antropología? Estudia los grupos sociales, estudia al hombre en su comportamiento con la sociedad y con su entorno, ¿verdad? Otro punto es, ¿por qué el hombre ha sufrido cambios biológicos a través del tiempo? Estudia al hombre en su entorno natural. Lo que les decía también en clase, la antropología lo que hace también es estudiar cómo el hombre ha evolucionado, cómo era neandertal, ¿verdad?, hasta evolucionar en Homo sapiens, que es como somos ahora. Bueno, Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Entonces, estudia los cambios biológicos del humano y estudia las relaciones y los grupos sociales que han hecho. Que antes nos reuníamos en clanes, ahora en familias, ¿verdad?, ahora en sociedades, en ciudades. Incluye el estudio de las prácticas lingüísticas de los grupos sociales, cómo ha evolucionado el lenguaje, estudia las obras y creaciones de los seres humanos como expresiones culturales. También la antropología se relaciona mucho con la arqueología, ¿verdad?, en estudiar cómo el hombre ha construido ciudades, cómo el hombre ha construido herramientas y muchas de las cosas que el hombre ha ido haciendo. Los campos de la antropología, bueno, la antropología cultural estudia el comportamiento humano, ¿verdad? La antropología lingüística estudia el origen de los lenguajes. La arqueología estudia la forma de vida en el pasado a partir de los restos materiales. Y la biológica estudia los cambios que ha tenido el cuerpo. Como antes éramos más neandertales, caminábamos más encorvados y ahora somos Homo sapiens. Ha cambiado nuestra estructura física, ¿verdad?, y nuestra estructura biológica. ¿Cómo la antropología estudia todo esto que estamos? Bueno, dice en su documento, en la página 78, el campo de estudio de la antropología es muy amplio, las técnicas que se utilizan son muy variadas, algunas de ellas son observar. ¿Cómo estudia la antropología? Observando. Observar participante, o sea, estar ahí. Observación no participante, como se acuerdan que vimos en metodología de la investigación, puedes observar dentro de o observar fuera de el campo. Entrevistas formales, entrevistas informales, en grupo de enfoque, recopilación de datos censales, o sea, simplemente hacer un cuestionario y recopilar datos a través del cuestionario. Diario de campo, ¿verdad?, estar ahí en el campo y anotar todo lo que te está pasando y lo que estás observando. Y la exploración de vestigios, muy relacionado con la arqueología. Y luego aquí en el libro nos marca qué son cada una de estas técnicas. No nos vamos a detener mucho aquí porque todo esto también ya lo platicamos en metodología de la investigación, que es la observación participante, la no participante, las entrevistas y todo eso. Entonces, seguimos. Esto es la antropología, ¿verdad? Vamos a seguir. Estoy avanzando muy rápido, ¿verdad?, pero es porque todo esto es mucha paja. Vamos a ir a los puntos más concisos. Ahora vamos a ir a la ciencia política. ¿De qué se trata la ciencia política? De tomar decisiones. Dice, tomar decisiones nunca ha sido fácil, sobre todo cuando se debe de buscar por generar un bien social y no particular. La política se trata de crear un gobierno, ¿verdad?, y de establecer la democracia. En casa, en la escuela, en la comunidad, el gobierno se aplican decisiones que afectan reglas y situaciones. La política también habla de cómo convivir en sociedad. Dice, la palabra política viene de la palabra griega polis,
y hace referencia a los asuntos de la ciudad, y de ahí viene que la política tiene que ver con los asuntos públicos. La ciencia política se encarga del estudio de las cuestiones del Estado. En este sentido tiene un enfoque especial con el ejercicio del poder. O sea, la ciencia política se encarga de cómo gobernar. Dice, el gobierno como institución se encarga de ejercerlo en los diferentes grupos que buscan ejercerlo, llamados partidos políticos. ¿Ok? Seguimos. Vimos algunas situaciones de Platón, ¿verdad? De John Locke. Voy a ir muy rápido porque todo esto ya lo hemos platicado en algún momento. Y luego vienen algunos puntos de la ciencia política, que es lo más importante. La ciencia política se encarga de estudiar en su página 82, número 1, los partidos políticos, la relación entre instituciones y el Estado, el impacto de los movimientos sociales en la vida pública, la administración y la gestión pública, los procesos electorales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México tenemos al INE, las organizaciones no gubernamentales, ONGs, las no gubernamentales vienen siendo como derechos humanos, ¿verdad? Greenpeace, todas esas organizaciones que no forman parte del gobierno, pero que tienen influencia en cómo se desarrolla la sociedad, las consecuencias sociales y políticas de la ilegalidad y los liderazgos sociales. Todos estos son los puntos más importantes de la política. Aquí en México lo vemos mucho en los partidos políticos. Cuando hablamos de política siempre decimos, partidos políticos. Bueno, la política se encarga de regular el cómo se hacen esos partidos, quiénes pueden participar y cómo pueden participar esos partidos en el gobierno. Dice, algunos principios de la ciencia política son, entiende al gobierno como institución, ¿verdad?, que se encarga de ejercer el poder, identifica la manera en que diferentes actores políticos se relacionan entre sí. Todo conocimiento es público y cuestionable. La ciencia política es una actividad colectiva, o sea, la ciencia política es una actividad donde participan el público en general. Estudia la estructura que tiene una sociedad, ¿verdad? Y respeta la dignidad de la persona, la vida y la familia. Su fin, y aquí viene el punto más importante de la política, su fin es gobernar para el bien común. Se supone que todos los políticos deben de gobernar para que a todos nos vaya bien, ¿verdad? Para buscar el bien de todos. Dice, la ciencia política utiliza metodologías como la observación, elaboración de preguntas e hipótesis, la exploración, análisis de hechos e incluso la interpretación de los mismos. Todas estas son metodologías que utilizan los políticos. Que hacen, o los partidos políticos, observan lo que pasa, elaboran preguntas, hacen hipótesis. ¿Recuerdan qué es una hipótesis? Una hipótesis es una especie de conocimiento previo, ¿no? O de lo que piensas tú, que es la causa o el motivo de que algo suceda. Y luego exploran, ¿verdad? Y analizan los hechos. Entonces, estas son técnicas de la política. Aquí viene la primera actividad de aprendizaje, en la página 84. ¿Ok? Van a contestar esa actividad de aprendizaje número 1. Son 4 preguntitas. ¿Cuál es el campo de la política? ¿Qué beneficios trae la política para la sociedad? ¿Y por qué es importante el buen ejercicio de la política? ¿Qué consecuencias tiene el inadecuado ejercicio de la política? ¿Ok? Entonces, la actividad 1 sí la van a contestar. Esto de reflexionemos no lo van a contestar. Vamos al derecho. En el derecho, la convivencia social, dice, requiere normas que la armonicen. ¿De qué se trata el derecho? De crear leyes, de crear normas para que podamos vivir en sociedad, como la constitución política que nos ayuda a vivir en sociedad, a crear normas, ¿verdad? Eso es lo que hace el derecho. Dice, la palabra derecho proviene del latín directum. Estamos en la página 85 de su libro, que significa rectitud, ¿verdad? Y es la facultad reconocida a una persona por ley para realizar determinados actos, y son el conjunto de leyes. ¿Qué es el derecho? El conjunto de leyes o normas jurídicas aplicables a la conducta. La constitución política, los reglamentos, las leyes para los impuestos, las leyes de policía, todo eso. Entonces, el derecho estudia el conjunto de normas creadas para regular nuestro comportamiento. Está inspirada en principios de justicia, y en su página 86, equidad, seguridad y bien común. Su base son las relaciones sociales. En este sentido, genera reglas básicas para relacionarnos. ¿Qué significa que su base sean las relaciones sociales? Que el derecho crea reglas para poder relacionarnos entre nosotros. ¿Ok?
Y vamos al punto más importante. El derecho como disciplina utiliza varios métodos. Acuérdense que este bloque se habla de cuáles son los métodos que utilizan las ciencias sociales para poder investigar su campo de estudio. Ya vimos dos, la antropología, ¿verdad? Y las ciencias políticas, que básicamente hablan de observar y de realizar entrevistas y cuestionarios. Ahora el derecho tiene otros métodos. El método exegético, que marca en su libro en la página 86, que dice que trata de estudiar las leyes a detalle, artículo por artículo, a fin de encontrar un sentido de eso que estamos estudiando, ¿verdad? O sea, se analiza las palabras y analiza los artículos para saber qué es lo que dicen y poder aplicarlo. Y el método comparativo consiste en relacionar lo que nos dice la teoría, las consecuencias que pueda tener y los hechos reales. Haz de cuenta que analiza las leyes y analiza las consecuencias que se pueda tener de no aplicar esa ley. Por ejemplo, hay una ley que dice que está prohibido matar, ¿no? O asesinar. Bueno, analiza el por qué existe esa ley y cuáles son las consecuencias de esa ley. Es el método comparativo, el hecho de que qué pasaría si nos pudiéramos matar, ¿verdad? Y el método exegético analiza el por qué dice que la ley no nos podemos matar, ¿verdad? Método dogmático se refiere a buscar los fundamentos de las leyes, los pensadores. La mayoría de las leyes vienen del derecho romano, vienen de los 10 mandamientos de la Biblia. Esos son los orígenes de la mayoría de las leyes. Entonces analiza todo ese fundamento de esas leyes, de la Biblia, de los 10 mandamientos, del derecho romano, de Platón, de Aristóteles y todos aquellos pensadores del derecho. Y el método histórico se trata de reconstruir un hecho a fin de estudiar su lógica y poder tomar la mejor decisión. Entonces, estas son las formas en que el derecho analiza o se estudia. Luego existen algunos ámbitos donde se participa en el derecho, ¿verdad? El civil, que es cómo nos relacionamos entre las personas. Por ejemplo, son las leyes para casarse, para divorciarse, para adoptar, ¿verdad? Para tener un nombre, un acta de nacimiento, todo eso pone el derecho civil. El derecho penal, bueno, cuando alguien hace un delito que tiene que ver con la cárcel. Derecho mercantil, cómo hacer negocios. Laboral, ¿verdad? El cómo relacionarnos los patrones con los empleados. El procesal, ¿verdad? El cómo realizar todos los procedimientos. Familiar, ¿verdad? También casamientos, divorcios, criminal, internacional, fiscal, acerca de cómo debemos de pagar los impuestos. Bueno, todo eso. Y aquí vamos a realizar ya la actividad de aprendizaje número 2. En la página 87 sí vamos a contestar estas 5 preguntas, ¿verdad? ¿Qué aporta a la sociedad? Vamos a hablar de la constitución política. ¿Qué aporta a la sociedad el tener una constitución política? ¿Por qué surgió esa constitución política? La constitución política es el reglamento principal por el cual nos regimos en México. ¿Qué aporta? ¿Por qué es importante que exista? ¿Por qué surgió? ¿En cuántas partes se divide esa constitución? ¿Van a buscar la constitución en internet o pueden tenerla en un libro en su casa? ¿Van a buscar en cuántas partes se divide? ¿Cuál es la finalidad de esa constitución política? ¿Y qué y cuáles son las garantías individuales? Las garantías individuales, les voy a dar ya esa respuesta, son los primeros 29 artículos de la Constitución y ya no se llaman garantías individuales, ya se llaman derechos humanos en México, ¿verdad? Derechos son cosas que nos benefician a nosotros, a lo que tenemos oportunidad de acceder y beneficios que tenemos por ser mexicanos. Entonces vamos a hacer la actividad de la página 87 y luego por último en este video vamos a analizar la economía. La economía lo que trata de estudiar es el cómo producimos y cómo satisfacemos las necesidades, está en su página 88, el cómo satisfacemos las necesidades que tenemos, ¿verdad? Dice que la palabra economía viene del griego oikos, que es casa, hogar, nomos, administración. ¿Cómo administramos nuestros recursos? De eso se trata la economía, de administrar recursos. Entonces los elementos de la economía son producción, producir, ¿qué producir? Alimentos, servicios, productos que necesitamos, distribuirlos, cómo los llevamos a las personas y consumirlos, cómo los adquirimos. Estos son los elementos principales de la economía. La tierra, el capital y el trabajo son los factores de producción. Tierra son todos los recursos naturales. El capital, las herramientas, las máquinas. El trabajo, la mano de obra y la capacidad que tenemos para realizar las cosas. ¿Y qué hacemos con eso? Bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios? Los productos que puedes ir a comprar a un mercado.
Existen tres sectores económicos importantes en su página 89. El primario, que es la agricultura, la ganadería, pesca y minería, son actividades primarias porque es lo primerito que se tiene que hacer en cualquier producción. No podemos enlatar grano si primero no existe la agricultura, ¿verdad? No podemos ir al supermercado a comprar 1 kilo de carne empacada si primero no existe la ganadería, y así sucesivamente. Entonces, por eso son actividades primarias, ¿verdad? Porque deben de ser antes que cualquier cosa. Y de las actividades primarias siguen las actividades secundarias, que por ejemplo, enlatar el elote, los chiles, empacar la carne, ¿verdad? Sacrificar el ganado y empacar la carne y todo eso. Las actividades de construcción ya son también actividades secundarias porque provienen ya de la minería también, hacer el cemento y todo eso. Y luego vienen las actividades terciarias, que son servicios. ¿Cuál es la diferencia entre actividad primaria, secundaria y terciaria? La primaria, bueno, son agricultura, ganadería y pesca, y es lo primero que se tiene que hacer para que exista algo. No puede haber actividad secundaria si no existen las primarias. ¿Por qué? Porque la actividad secundaria se trata de transformar los productos, ¿verdad? No puedes transformar una mazorca en un elote enlatado si primero no existió la mazorca. Y las actividades terciarias, a diferencia de las secundarias, es que te venden cosas que en los servicios y el comercio es que no produces nada, simplemente compras algo para venderlo a otro precio. Eso es el comercio. Y los servicios es, no vendes un producto, vendes algo que tú sabes hacer o puedes hacer, como por ejemplo el servicio de Uber o de taxi. Pues la gente no se lleva el carro a su casa, tú simplemente por un lapso de tiempo lo llevas de un lugar a otro y la gente no se queda con un producto como tal, sino que se extinguió, lo dejaste al lugar donde te pidió, le cobraste el dinero y listo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre servicio y comercio. En comercio sí te llevas un producto y la diferencia es que tú no lo produjiste, lo compraste a un precio y lo vendiste a otro, y el servicio es algo que no lo puedes tocar, ¿verdad? Como por ejemplo los abogados dan servicios. ¿Por qué? Porque no pueden tocar lo que ellos hacen. Pueden imprimir un documento, ¿verdad? Y pueden escribir un documento, pero ese documento no es todo. Obviamente que está en la cabeza, ¿verdad? En la mente, el saber redactarlo y el poder hacerlo, y no se puede tocar todo eso. Entonces, los métodos utilizados para la economía son, dice, la observación, la elaboración de teoría, la recolección, análisis y comparación de datos. Entonces, en la economía normalmente se utiliza todo lo que es la estadística, ¿verdad? En cuánto se vendía antes, cuánto se vende hoy, cuánto se produce, cuánto se necesita producir, ¿verdad? ¿Qué se produce más? ¿Verdad? ¿Qué servicios se dan más? Todas esas cosas son parte de la economía para poder estudiarla. Y la economía estudia la escasez de los productos, y el cómo podemos satisfacer nuestras necesidades con lo que ya tenemos. Básicamente ese es el meollo de la economía. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, ¿cómo podemos suplir la mayor cantidad de necesidades con los recursos que tenemos? ¿Ok? Entonces, ya nos vamos a ir hasta la página 91, que esta es la última actividad que van a hacer de este bloque número 3. La actividad de aprendizaje número 3. ¿Ok? Donde van a decir qué es el sector económico que predomina en tu comunidad. En Nuevo Casagrandes, ¿qué es lo que más hacemos? Actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca no hay, ¿verdad? O actividades secundarias, hay mucha industria, o comercio, todo el mundo compramos algo y lo vendemos a otro precio, o damos servicios. Entonces, ¿qué actividad predomina aquí en Nuevo Casagrandes? ¿Y en qué se basa la economía de nuestra ciudad? ¿Verdad? Y la tercera es, los procesos de producción, distribución y consumo pueden mejorar. O sea, podemos producir más, podemos traer más productos aquí, ¿verdad? O podemos consumir más cosas aquí. Y luego ya vienen otras ciencias como la sociología, que ya vimos. Hay una tablita aquí en su página 92 con Carlos Marx, ¿verdad? La sociología básicamente se encarga de estudiar lo que acontece en la sociedad y en los grupos sociales. Las manifestaciones, las actividades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el feminismo, con el humanismo, ¿verdad? Con el socialismo. Y aquí viene una tablita de los que han estudiado y las corrientes. ¿Se acuerdan que ya vimos el positivismo, el marxismo y el funcionalismo, que es lo que estábamos viendo en las últimas clases? Bueno, aquí viene esta tablita.
Y la sociología aplica métodos como la investigación empírica, o sea, hacer experimentos, elaborar teorías, observar a las cosas, recolectar análisis y el estudio de los casos. Esos son cómo estudia la sociología, su campo de acción. Dice, y ya aquí vamos a ver los campos de acción: el medio ambiente, el desempleo, las oportunidades educativas, la cultura, la juventud, la pobreza, la delincuencia organizada, la inseguridad, los grupos sociales, los movimientos, las redes sociales, la participación política. Todas estas son algunos de los campos de acción y de los temas que aborda la sociología, ¿verdad? Entonces ya estamos terminando la brevísima explicación de este bloque 3. Como les dije, van a ser nada más la actividad de aprendizaje, la 1 y la 2 y la 3. La 4 no, porque se acuerdan que ya la hicieron. Esta actividad 4 ya la hicieron un problema en su comunidad, esta ya la tienen. Esta no la van a hacer. La actividad 4 de la página 95 del bloque 3 no la van a hacer. La geografía humana tiene grandes divisiones, que es la física, que estudia la división de los países, ¿verdad? Cómo se dividen los territorios, y a las sociedades, ¿verdad? Cuánta gente hay en cada uno de los países, ¿verdad? Y a qué se dedican y todo eso, ¿ok? ¿Cómo se estudia? Bueno, pues a través de la población, a través de el estudio de las diferentes actividades económicas, todo eso, ¿ok? La actividad de aprendizaje 5 no la vamos a hacer, volvemos a lo mismo. La historia, también ya vemos que estudia la historia, cuáles son los métodos, el análisis y el deductivo, o sea, buscar y descubrir algo nuevo, interpretar las cosas y encontrar las consecuencias de las cosas. Bueno, y ya por último está la psicología, ¿verdad? Como ciencia social, y ya vienen las escuelas y las diferentes posturas de la psicología, la estructuralista, la funcionalista y la conductista y todo eso que ya vimos en la clase, ¿verdad? Entonces ya no van a hacer tampoco la actividad 7 porque ya la habíamos hecho. El ámbito de acción de las ciencias sociales, el objeto de estudio y los principios, el campo de acción ya lo habíamos hecho en la clase. Esa ya no la van a hacer, ni la 8. Entonces básicamente nada más van a hacer de la actividad 1 a la 5. ¿Ok? En este bloque. Entonces también les voy a subir del segundo bloque, ¿verdad? Que es el cuarto bloque, que realiza las interpretaciones científicas de la realidad social. Este está muy cortito y vamos a ver que son los contextos históricos sociales de la segunda mitad del siglo XIX y XX. Vamos a ver el contexto económico, el contexto social, el contexto político y tecnológico, el cómo ha ido avanzando la sociedad del siglo XIX al siglo XX, ¿verdad? Van a leer ese cuadrito de la página 112, perdón, y van a ver lo que es el materialismo histórico. Básicamente el materialismo histórico es un modelo teórico que hizo Carlos Marx, y habla de que las cosas tienen valor por lo que son, ¿verdad? Aquí dice, el materialismo histórico es un modelo teórico de Carlos Marx que hace un análisis de las condiciones económicas y sociales del producto de las sociedades capitalistas y afirma que la manera en la que las personas satisfacen sus necesidades materiales determina la forma en que se relacionan económica y socialmente. Básicamente el materialismo habla que las cosas tienen valor por lo que están hechos, por lo que son. Y habla también de las corrientes del pensamiento que influyeron en el marxismo: el idealismo, la economía clásica, el socialismo utópico. El hecho de que el socialismo habla de que todos debemos de compartir todo, de que no existan clases sociales, ¿verdad? Que no haya pobres, que no haya ricos, que simplemente todos trabajamos y todos compartimos por igual. Habla de la estructura de la sociedad, que se entiende mediante dos elementos: estructura económica, las fuerzas productivas, que son los trabajadores y los dueños de los medios de producción, y la superestructura, que habla acerca del gobierno y las instituciones. De aquí, de este bloque, van a ser la actividad, les digo, de la página
la actividad 1 de la página 117, que básicamente habla de, van a ver cuáles son las fuerzas productivas de la comunidad urbana y de la comunidad rural y cuáles son sus relaciones de producción. Fuerzas productivas son aquellos que hacen el trabajo, y relaciones de producción, ¿quién se relaciona? Por ejemplo, una fuerza productiva son los trabajadores de la maquila y la maquila en sí. ¿Y cuáles son las relaciones de producción? Pues las relaciones de producción es que la maquila es el empresario y es el dueño de los medios de producción, y los operadores de producción pues son los trabajadores y están subordinados. Entonces así los van a poner en lo que es la comunidad urbana y la comunidad rural. Y van a contestar la actividad de la página 118, donde dice reflexionemos sobre la actividad, donde dice de qué te das cuenta. Van a contestar esas dos preguntas y nada más, porque ya la estructura del funcionalismo ya la habíamos visto en la clase, ¿verdad? Entonces ya serían todas las actividades que tienen que realizar, ¿verdad? Esto de la institución y los roles de la familia también ya lo vimos, ¿verdad? Entonces sería todo lo que habría que hacer en todas las actividades. ¿Okay?